Arrancamos porque tenemos unas cuantas cosas que comentar y de hecho vamos a empezar con un repaso muy interesante sobre los eventos que tenemos la semana que viene porque hay mucha gente que está perdida. Por una parte, la Gamescom, lo que será el evento de apertura con el Doritos y demás, que durará 2 horas, será el próximo día 25, concretamente a las 8 de la tarde, horario peninsular español, 7 en Canarias, hecha de en torno a las 1 o mediodía en horario Ciudad de México. Todo esto lo repasaré antes, no os preocupéis. Luego, el día siguiente, concretamente durante el día 26 a las 4 de la tarde horario peninsular, 3 en Canarias y demás, bueno, será el evento de Xbox o al menos una de las dos partes, porque van a ser 2 días de eventos, aunque serán los típicos eventos de charla, ¿vale? No se esperen ustedes la clásica apertura así de grandes presentaciones y todo eso, no, va a haber mucha chapa y veremos a ver si eso lo transmitimos o no, porque en años anteriores casi me cuelgo del cuello. Pero bueno, aparte, luego ese mismo día 26, por cierto, a las 7 de la tarde tenemos la Future Game Show, un evento que suele estar bastante interesante, videojuegos quizá menores, pero desde luego cosas importantes hay. Y ya será el día 27 cuando llegue la transmisión de GTA. Y sobre este, comentemos algo. Por si se lo han perdido, en las últimas horas ha habido una filtración masiva de imágenes de GTA 6 y no son imágenes hechas con inteligencia artificial ni son las mismas imágenes que se filtraron hace años, no. Hablamos de imágenes, según nos han comentado filtradores varios y gente bastante confiable de la industria, que corresponden a los años 2024 y 2025. Vamos, imágenes relativamente cercanas en el tiempo, por supuesto con cosas aún por trabajar y por pulir, y obviamente no son las imágenes que os estoy dejando en pantalla porque si no ahora mismo no tendría canal y posiblemente me pongan una bolsa en la cabeza y desaparezca para siempre, así que no me la voy a jugar si me lo permitís. Pero la cuestión es que en esas imágenes han podido ver un mogollón de cosas bastante interesantes, todo se ha dicho. Hemos visto como el protagonista, por ejemplo, salía de su casa, cogía una pelota de baloncesto y se ponía a jugar ahí mismo, con una especie de minijuego que se activaba en el momento. No está nada mal y también hemos visto pues rodeos a la ciudad, hemos visto algún que otro vistazo a la conducción de vehículos y demás, y bueno, dejando a un lado todo esto, el videojuego promete ser una experiencia que recuerde mucho a Red Dead Redemption 2. No os diría a GTA V, que por supuesto también tendrá cosas, pero me ha recordado más a Red Dead, bastante más en múltiples aspectos, y eso digo que para mí es muy bueno, todo se ha dicho. Pero, a ver, dentro de la filtración, ¿qué es lo que está pasando? Pues por lo visto la persona que lo ha filtrado está amenazando con filtrar aún más cosas y parece ser que durante las próximas horas tendremos noticias y han pedido que se cumplan una serie de requisitos. No vender preventas digitales, es una lucha a favor de que este videojuego tenga formato físico. No vender falsos DLCs para un jugador, digamos que quieren que todo el contenido esté en el videojuego, y también preservar el contenido de un jugador. Vamos, lo que toda la vida hemos llamado chantaje. Eso es básicamente lo que está haciendo. O haces esto o publico nuevas imágenes. Esa es la amenaza básicamente. Y todo pues debido a lo dicho, a que pues el tema del físico le ha molestado bastante, otra serie de políticas de la compañía pues no les está gustando absolutamente nada. Y bueno, un delincuente, no hay que darle mucha más vuelta de hoja. Este tío es un delincuente, al cual por supuesto ya están buscando y persiguiendo, y veremos a ver lo que le pasa. A ver, comentarios varios. Lo primero, hay gente que se ha puesto a juzgar las imágenes del videojuego tal como se ve y a decir poco menos que el videojuego se ve cutre, que tiene mal acabado y que tal. Mirad, es un videojuego precisamente que no está acabado. Vale, no podemos hablar del mal acabado de un videojuego que no está acabado. Podemos opinar un poco de a qué apunta, podemos observar
cuál es el objetivo del videojuego, pero hasta ahí. Es decir, yo he visto muchos videojuegos en fases tempranas de desarrollo y generalmente son todos feos. Vamos a ver, cuando un videojuego está en esqueleto es feísimo, cuando un videojuego está todavía un año de lanzarse, posiblemente tenga demasiadas carencias todavía, sobre todo videojuegos de esta envergadura y esta magnitud. Es decir, juzgar las imágenes que habéis visto en redes sociales por gráficos y demás es una tontería como una catedral. Ahora, esto, consecuencias y demás, algunos piensan que puede resultar en que adelanten pues esa presentación que tendrá lugar dentro de poco a través de Netflix, exclusivamente durante las primeras horas. Eso no creo que vaya a pasar, salvo que tengan constancia de que este filtrador tiene todo ese documental. Si saben que ese filtrador tiene realmente todo eso, sí que lo adelantarían, pero como eso todavía no está tan claro y parecen imágenes aleatorias, pues no. Precisamente mucha gente lo que piensa es en eso, justamente, que puede ser que todo esto sea parte de la presentación que llegará durante el día 27 a Netflix. Pero no creo que los tiros vayan precisamente por ahí, porque si tú quieres presentar un videojuego y quieres mostrarlo al público para vendérselo, desde luego estas imágenes no son las más correctas, básicamente porque el videojuego se ve incompleto, tiene todavía muchas cosas por pulir, obviamente esto es material interno que de alguna manera les han robado y ya está. Pero, a ver, opinión general ya de toda la situación. Hace unos meses yo hubiera sentido bastante lástima, no os voy a mentir. Hubiera sentido mucha lástima de todo esto, igual que cuando ha habido otras filtraciones, porque al fin y al cabo es el trabajo de mucha gente. Y Rockstar no tiene la culpa de que detrás tenga una compañía miserable, avariciosa, un tío impresentable como líder de la empresa, ni mucho menos. Rockstar al fin y al cabo son trabajadores que quieren traernos siempre el mejor producto posible. Y vaya que lo hacen, por cierto, ¿eh? Vamos, yo lo que he visto de GTA 6 a mí me parece un videojuego bastante tocho e impresionante en prácticamente todos los sentidos. No voy a entrar en más detalles por si acaso, pero el videojuego parece que puede incluso superar las expectativas de muchos. Pero bueno, lo dicho, todo eso ya lo comentaremos cuando llegue el momento y cuando se haga la presentación oficial y tengamos imágenes públicas presentadas por el estudio. Pero repito, pena a día de hoy no puedo sentir ninguna y lo siento por el estudio. Porque detrás, lo dicho, hay una compañía que se ha vuelto avariciosa hasta tales niveles que nos quieren sacar dinero incluso por ver un tráiler. Y por favor, no quiero aquí a las viudas de Rockstar y a las viudas de las compañías multimillonarias. Fuera del vídeo, es que no os quiero ver aquí, os lo digo en serio, largaros. No quiero gente que empatice con peña que te intenta cobrar de una manera o de otra incluso un tráiler. ¡No, bro! Pero es que dentro de unas horas lo podrás ver en YouTube. Claro, hasta que un día, no sea dentro de unas horas, sino dentro de unos días, o sea contenido exclusivo. Yo no he nacido ayer, he visto cómo hacen las compañías este tipo de cosas y obviamente no van de golpe, van poco a poco hasta que te encuentras en un día en el que estás pagando por DLCs, por internet y por otra serie de cosas que no deberías tener que pagar, o al menos antes no se pagaba. Pero bueno, allá ustedes si quieren tragar. Repito, pena no puedo sentir ninguna, pese a lo que estamos viendo es claramente un chantaje, un delito y que el día en el que pillen al tío le va a caer todo lo más grande. Obviamente esto no va a hacer que el videojuego venda menos, sería una tontería pensar eso, principalmente porque esto no es más que presentarle a la gente más imágenes y meterle más ganas de jugar, eso no va a cambiar nada. Pero lo dicho, que lo que hay es lo que hay, sigues apretando a la gente, pues no pienses que va a haber mucha empatía. Vamos a cambiar de tema, anda, y vamos a hablar de los videojuegos que se han anunciado para la segunda tanda de Game Pass, que tuvo pues una primera tanda de mes bastante floja y que ahora se complementa pues con todos estos videojuegos, más allá de algunas sorpresas que creo que va a haber durante la semana que viene. Pero en fin, empezamos con este que estáis viendo en pantalla, llamado Vapor World, un título que en este caso pues es en desplazamiento lateral y con un arte visual la verdad bastante bien logrado, de fantasía oscura, típico Metroidvania de toda la vida, aunque sobre todo nos dicen que es un videojuego más estilo Souls, pero repito, en desplazamiento lateral, donde vamos a tener un desafío bastante considerable para poder seguir avanzando y que de hecho pues todavía está en fase anticipada, aunque se podrá jugar a través de consola, PC y nube, y luego ya llegará un momento en el que el videojuego llegue a su fase final. La verdad que pinta bastante bien, pero señores, tengo una
mala noticia. El videojuego no está traducido al español, por lo cual seguramente lo deje a un lado. Si son epilépticos, mejor ustedes no miren la pantalla, porque han anunciado que llega Blood Dungeon, un videojuego bastante curioso y visceral en 2 dimensiones, donde los dibujos parecen ser como aquellos que hacíamos de pequeños cuando estábamos delante del Paint. Sí, y nos enfrentaremos a oleadas de enemigos en escenarios intrincados que cada vez van a ser más complicados y que de hecho también tendrás que ir reforzándote porque es un roguelike, básicamente, el clásico videojuego donde tienes que ir buscando mejoras para poder ir haciéndote más fuerte y soportar enemigos cada vez más duros. Un videojuego bastante curioso, todo se ha dicho, es videojuego de estreno día 1 y llegará el próximo 25 de agosto. Por otra parte, también tenemos este otro que os estoy dejando en pantalla, Young Sans, un videojuego de vida, es un simulador de vida básicamente, solo que situado en el espacio. Tendrás que salir a buscar recursos, por supuesto, para poder seguir adelante, para poder llevarte bien con tu gente, hacer jardines y todo ese tipo de cosas, y oye, la verdad que tiene una pinta de ser bastante entretenido si el acabado ha acabado siendo el correcto, valga aquí la redundancia, precisamente, pero vamos, el clásico videojuego de estos que te puede aglutinar un montón de horas, aunque también por desgracia no está en español. El videojuego todavía necesita algunas actualizaciones y veremos si para entonces se lo han incluido. Por último tenemos este otro título que están ustedes viendo en pantalla, Shell Diver, un videojuego también en 2 dimensiones que en este caso nos lleva al fondo marino, donde nosotros lo que manejamos es un negocio, sí, manejamos el negocio de una tortuga, lo que pasa que esta tiene que bajar al mar precisamente para buscar recursos, enfrentarse a enemigos, a destruir a grandes oleadas incluso, y así pues poder recabar todo lo necesario. Sí, el videojuego es exactamente lo que estoy comentando, es un videojuego de acción en 2D, pero que luego básicamente tienes que gestionar una tienda. Es raro de narices, pero oye, la verdad que es un videojuego que parece ser bastante entretenido, y este sí, por cierto, viene traducido. Hasta aquí, pues desde luego hay que decir que por una cosa o por otra es una tanda de lanzamientos bastante lamentable. Más que nada por eso precisamente, porque es que videojuegos interesantes hay, pero que al fin y al cabo muchos de ellos están sin traducir, porque son accesos anticipados, son videojuegos que todavía se está trabajando en ellos. Una pena, la verdad. Sin embargo, el que sí salva esta tanda precisamente es el que os estoy dejando en pantalla, el nuevo juego de la plaga. Sí, tenemos Resonance, un título que llegará el próximo día 27 y que al igual que la entrega anterior de esta franquicia también será estreno día 1 en el Game Pass. Y aquí es donde hacen valer esta segunda tanda de lanzamiento y te dicen, pues mira, aquí tienes ese videojuego imponente, ese videojuego esperado, ese videojuego con gran envergadura que te puede vender una suscripción al menos durante este mes. Bueno, veremos a ver qué tal sale, porque a mí la pinta me parece espectacular. Estoy planteándome si hacer un vídeo recopilando todo lo que tenemos acerca de este videojuego para hacer como una especie de previa antes del lanzamiento precisamente, sobre lo que podemos esperar y lo que podemos intuir que será. Lamentablemente yo pienso que este videojuego debería de mover su fecha de lanzamiento un poco antes, es decir, el videojuego ya hace tiempo que está terminado. El mes pasado comentaron que el videojuego ya había llegado a su fase final, pero es que sacarlo el día 27 junto con otros 2 videojuegos y también el tráiler de GTA, desgraciadamente es que no le va a hacer caso a nadie, tío. Yo es que creo que el videojuego este saldrá en los análisis, saldrá todo y nadie va a estar pendiente de él. Van a subir imágenes a redes sociales, pero todo el mundo estará viendo el GTA. Es que es así, no sé, yo lo adelantaría un par de días, pero entiendo que hay contratos, hay muchas cosas que cumplir y será seguramente algo bastante complicado, pero bueno, sobre todo cuando es en este caso un videojuego bastante experimental, que me refiero que es un videojuego que no sigue la línea de los 2 anteriores con la misma protagonista ni nada, no, sino que cambiamos de personaje, cambiamos de estilo de juego, seguramente incluso el estilo de juego sea más accesible para todas las comunidades porque no es tan enfocado en el sigilo, no es el típico videojuego que te va poniendo nervioso todo el rato, sino que es más de acción directa, y de hecho parece que incluso los entornos tendrán un pico de exploración algo más interesante que todos los anteriores. Pero bueno, lo dicho, es que con todo eso, aunque pueda ser más accesible, al fin y al cabo nunca ha sido una saga de grandes masas ni de grandes ventas. No es la típica saga ultra popular, es una saga con muy buena imagen y en general con videojuegos estupendos. No solamente es que tenga buena imagen, es que los videojuegos son buenos en lo que hacen.
pero va a quedar muy opacado. Y esto lo he comentado muchas veces, ni es el mismo público, ni es que se esté lanzando un nuevo videojuego, pero vas a desaparecer. La gente no se va a acordar de que existes, y la verdad es una pena. Desde este canal intentaré pues darle alguna cobertura, desde luego, pero no sé, me parece que va a pasarlo bastante mal. Ya lo veremos. Y si nos vamos a lanzamientos de septiembre, recuerden ustedes que también sale Control Resonant. Este videojuego va a cumplir con su fecha de lanzamiento porque ya han anunciado que lo han terminado. El videojuego ha llegado a su fase dorada y en este caso va a acabar saliendo durante el próximo día 24 de septiembre. Fecha inamovible para lanzarse en Xbox, en PlayStation y también en PC. Pero sin embargo no será así en el caso de su edición en formato físico. No señor, en formato físico este videojuego va a tener que demorarse casi un mes. Concretamente saldrá durante el próximo 15 de octubre, así que si lo quieres de lanzamiento solamente vas a tener opción digital. Y esto no es la primera vez que lo hace la compañía o el estudio. Aquí me pueden poner los problemas o excusas que me den la gana, pero aquí ya me empieza a oler que básicamente es un empuje muy forzado lo digital si lo quieres de lanzamiento. En fin, ellos sabrán qué es lo que hacen, pero de momento esto es la información que tenemos. El videojuego llega a fecha, el formato físico ya no. Otro videojuego que sale durante el mes de septiembre que tiene muy buena pinta es Dawnwalker. Ya saben ustedes, el The Witcher de vampiros, básicamente. Es el director de la tercera entrega de la mencionada saga y que ahora pues está aquí haciendo sus pinitos. Bueno, ¿qué quiero comentaros aquí? Pues esto, la optimización del videojuego. Parece ser que va a tener una optimización sobresaliente, porque mirad los requisitos en el mundo del PC. Os comento que, por ejemplo, lo leo aquí, si no os importa, los requisitos mínimos para jugar mínimamente al videojuego te pide una gráfica, por ejemplo, de lo que es la serie Nvidia 1060. Ojo, y 16 GB de RAM, apenas 6 GB de VRAM. Luego si nos vamos a los requisitos medios, pues te pide aproximadamente una 2060, más o menos, con unos 16 GB de RAM también. Ni tan mal, esto es para jugar en términos medios. En términos altos sigue pidiendo 16 GB de RAM y de gráfica pues una 4060. Aquí ya obviamente ha subido un escalón, pero desde luego la 4060 dentro de la gama 4000 no es precisamente ni la más cara, ni la más complicada, ni la más imposible de encontrar. Justamente es todo lo contrario, dentro de esa serie es la más accesible prácticamente. Y bien, luego lo que es para ir en ultra nos piden 16 GB de RAM y una 4070. La verdad que es una pasada. A ver, para ir en todo lo alto desde luego habrá gente que no podrá, pero que es un videojuego que se puede jugar en gráficas de hace 10, 12 años. Es que es una pasada, desde luego. La optimización tiene que ser la hostia para poder moverse en todas partes, pero en fin, luego en videoconsola supongo que el videojuego también tendrá un buen acabado. Lo que se está haciendo por aquí en Europa con los videojuegos y sobre todo en Polonia es una locura, pero bueno, veremos qué tal. En la caja de comentarios me podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones sobre esto y lo demás que hemos tratado en el vídeo y por supuesto disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.